Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta reflexión de este Viernes Santo. Viernes que nos invita a esa adoración profunda en reflexión de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy, tomado del libro de San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 19 y 42, nos invita a que meditemos juntos esa pasión por amor por ti y por mí, para que el Señor nos permita encontrarnos con Él en oración, en meditación profunda. Por eso los invito hoy a que escuchemos el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tomada del Evangelio de San Juan. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto, y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: A Jesús el Nazareno. Jesús dijo: Yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Jesús les respondió: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que atendía la puerta dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: No lo soy.
Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús le dijo: Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal, pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron: Seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: No lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo con él en el huerto? De nuevo, Pedro lo negó, y al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: Nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Es costumbre entre ustedes que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: ¡A ese no! ¡Suelta a Barrabás!
Barrabás era un bandido. Entonces, Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, se los traigo de nuevo fuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato contestó: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esta ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió: No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad. Pero los judíos gritaban: Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato replicó: ¿He de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús y lo condenó a la cruz. Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: No escribas Rey de los Judíos, sino, este ha dicho: Yo soy el Rey de los Judíos. Pilato contestó: Lo escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba abajo sin costura alguna, se dijeron: No la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: Tengo sed. Y con eso también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: Todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto, y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero. Y aquel sabe que dice la verdad. Y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice: contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. En el largo evangelio de hoy, sucede aquello que el narrador ya nos había anunciado en distintas ocasiones. Todos somos conscientes del final de Jesús, de su muerte en cruz, pero su muerte no es el final, sino que se debe entender como la vuelta hacia el Padre. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo comprender esta diferencia? Es obvio que la muerte de una persona es algo lamentable. El asesinato es repudiable y condenable desde cualquier punto de vista. Nadie quiere que otro sufra o que unos provoquen daños, torturas o castigo a un ser humano y en especial a una persona inocente, como lo vive el mundo entero hoy en cualquier tipo de sufrimiento. Pero el Evangelio de Juan, el final de Jesús y su muerte en cruz, no debe entenderse como humillación, sino como elevación. De verlo en la cruz no es el final, sino el inicio de un largo proceso discipular, donde verlo elevado en la cruz debe significar el acto más grande de amor desde el cual podemos comprender nosotros todas las palabras y acciones de Jesús. Es verdad que la liturgia de hoy nos invita a detenernos y contemplar la cruz, la adoración de la cruz, la cual, como instrumento de tortura de los romanos, se hace signo visible y efectivamente requiere de revertir su significado de instrumento de tortura a signo de salvación. Por eso llevamos una cruz en el pecho. Por eso hacemos la señal de la cruz
al inicio y al final de la Eucaristía. Y de todo rito, oración que nosotros podamos hacer. Pues el cristiano es alguien que cree y que tiene esperanza de un final distinto de la aparente frustración al fracaso. Que ante la muerte en la cruz no podemos más que esperar convencidos de que el mal y las tinieblas no tienen la última palabra. No deciden ellos cuándo se acaba la historia. El relato del evangelista Juan, Jesús como protagonista, relaciona su pasión, es decir, el camino hacia la cruz, con cual vamos a realizar una acción pública de Jesús. En esos momentos claves aparece la figura de Pedro, quien se convierte en el representante de todo aquello que abandonan al Maestro. En el momento en que más lo necesitaba, es abandonado. Y así se enfrenta Jesús al juicio de Anás y el sumo sacerdote, y también a Pilato. Esto es de la prefectura romana. Permítanme profundizar en el juicio de Jesús ante Poncio Pilato. Dice que posterior al interrogatorio de Anás en la casa de Caifás, Jesús es llevado al pretorio a primera hora de la mañana. El episodio se desarrolla en dos escenarios: dentro del pretorio y fuera de él, los cuales adquieren un gran valor. Es algo simbólico, pues los que niegan a Jesús se encuentran fuera del pretorio, en tanto Pilato, que entra y sale del pretorio, es decir, donde tenían a Jesús, se entiende y se comprende la identidad del acusado de blasfemo y de malhechor. El capítulo 18, versículo 28 nos va a decir: llevaron a Jesús al pretorio. Jesús entra al pretorio, es decir, entra al tribunal, pero los judíos no entraron. Por lo tanto, dentro del pretorio se encuentra únicamente Jesús. En el verso 29, Pilato sale y tras preguntarle a los judíos la acusación contra Jesús, ellos responden: es un malhechor y queremos condenarlo a muerte. Queremos crucificarlo. Pilato entra al palacio ante Jesús y tras un breve intercambio de preguntas y respuestas, Pilato, el que tenía el poder, le pregunta: ¿tú eres rey? Y Jesús responde: tú lo has dicho, yo soy rey. Aquí tenemos que notar y sentir que Pilato le cree a Jesús, que al estar en su presencia ha comprendido efectivamente que Él es rey. Es rey y que en su voz está la verdad. Pilato sale y le dice a los judíos que él no encuentra crimen para condenar a Jesús. No lo ve como un malhechor, no lo ve como un asesino. Y le propone a los judíos, es decir, a los que están fuera o los que están lejos de la presencia de Jesús, que decidan a quién liberar, si a Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás, que según el texto del texto de San Juan, era un bandido, un malhechor. La muchedumbre piden que liberen a Barrabás. Qué contradictorio esto. Y para la sorpresa de todo lo que narra el Evangelio, el primer crimen con el cual presentan a Jesús ante Pilato
es precisamente el de ser un malhechor, un bandido. Y piden que suelten a un ladrón, a un bandido, a un malhechor. Vaya forma de solicitar con mentiras la muerte de un justo, la muerte de Jesús, la muerte del Rey. Pilato sale nuevamente ante la multitud y les presenta a Jesús azotado, con una corona de espinas en la cabeza, con una capa color púrpura, insultado y golpeado por los soldados romanos. Pilato dice nuevamente que no encuentra en Jesús ningún delito y lo presenta ante todos diciendo: aquí está el hombre, aquí está Jesús. Pilato, al escuchar a los sumos sacerdotes que pedían crucificar a Jesús, dice el texto que tuvo miedo, sintió miedo y entró nuevamente al palacio y desconcertado, con miedo, le pregunta a Jesús: ¿de dónde eres tú? Jesús, haciendo gala de la dignidad ante su retorno al Padre, provoca que en el versículo 12 del capítulo 19, Pilato busque todavía una manera de dejarlo en libertad. La multitud sigue gritando que lo crucifiquen. Pilato presenta nuevamente ante la muchedumbre a su rey y todavía les pregunta: ¿he de crucificar yo a su rey? Y ante la insistencia de los sumos sacerdotes, Pilato no tiene más opción que entregarlo y condenarlo a cruz. Imaginémonos, hermanos y hermanas, por un momento, la angustia de Pilato, que condena a Jesús a pesar de no encontrar ningún delito. ¿Por qué Pilato sí comprendió la identidad de Jesús y la muchedumbre no? Para conocer a Jesús, queridos hermanos y hermanas, tenemos que estar ante Él, hablarle, preguntarle, dialogar con Él, sentirnos cercanos a Él y comprender sus signos, su encarnación de Dios. Pilato mandó a escribir un letrero para colocarlo frente a la cruz, sobre la cruz, en la cual decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Y para Pilato lo escribió y dijo: lo escrito, escrito está. Estaba convencido de que era rey. El relato continúa con varias escenas. Jesús es consciente de que todo se ha cumplido y por ello entrega su espíritu. El hecho de donde brota en su costado sangre y agua, y la aparición de José de Arimatea y de Nicodemo, quienes dan sepultura al cuerpo de Jesús. Eso nos hace entender que vemos a estos dos personajes como representación de sus discípulos, que ante la pasión y la muerte de Jesús son capaces de vencer el temor de los judíos, de los romanos, de aquellos que querían verlo muerto. En fin, el Viernes Santo no se comprende sin los signos del sábado en la vigilia pascual o el gran domingo de la resurrección de nuestro Señor. Además del signo de la cruz visible que hoy tenemos y que hoy adoramos, tenemos otro elemento que debemos tomar en consideración, y es el silencio. El silencio que nos propone la liturgia frente a la cruz. Ese va a cobrar un sentido tan grande, pues ante la tumba de Jesús, nosotros los creyentes hemos de escuchar la voz de Dios que nos dice una y otra vez que la muerte
no tiene la última palabra. Dios es vida, Dios es amor y hace el sacrificio por ti. Paz y bien a todos.